El presidente de los Estados Unidos hoy tomó una decisión trascendente y la anunció a los medios de comunicación. Es un conflicto desatado con la bancada demócrata del Congreso de los Estados Unidos, fundamentalmente con los senadores demócratas que pretenden interrumpir la acción militar en Medio Oriente, sosteniendo que Donald Trump ha superado los 60 días que le habilita la ley. ¿Qué dice Trump? Ustedes lo van a escuchar. No hay esa superación del plazo, porque cuando se propone y se acepta por ambas partes un alto el fuego, el conflicto queda en suspenso o ha terminado. Cada uno verá la interpretación que le da. Mr. President, it's day 60. Are you going to seek congressional authorization for... Well, no other country has ever done it. It's never been, as you know, most people consider it totally unconstitutional. Also, we had a ceasefire, so that gives you additional time. But no other country's done it. We're in the midst of a big victory. This is a victory like we haven't had since Venezuela, okay, to be honest with you. We haven't had, but, you know, we have a country that lost its way. It really lost its way. That's our country in terms of the military. Now we have a great military. We're on our way to another victory, a big victory, and I don't think that it's constitutional what they're asking for. These are not patriotic people that are asking. You know, when they say, even the losers, even the ones that say all the wrong things, admit that it's been amazing what we've done. Pero además, si no me aceptan esta interpretación, voy a ir a la Corte Suprema, porque esta ley es inconstitucional. No pueden limitarme el derecho a defender a los Estados Unidos. De esa decisión surgen consecuencias fundamentales. La primera, que Donald Trump ahora lleva esta pelea al terreno que querían los demócratas, a las elecciones del 3 de noviembre. Y plantea aún con la guerra con Estados Unidos contra la guerra traición a la patria. Y al mismo tiempo, al haber tomado esta decisión, que incluye sostener que el bloqueo a Hormuz norteamericano no es un acto de ataque sino de defensa, porque es un acto ante el acto anterior de los iraníes de haber cerrado ellos Hormuz. Trump tiene una segunda respuesta a esto. No acepto el plan de Irán, no acepto una doble acción de levantar el bloqueo, el iraní y el norteamericano. ¿Por qué? Porque ellos no quieren incluir el plan nuclear. Y si no se incluye el plan nuclear, si no se suspende el plan nuclear, no hay acuerdo posible. Entonces entramos en un túnel del tiempo de los próximos días, primero el del fin de semana, que ya venimos hablando. En este fin de semana, Trump podría accionar de acuerdo a lo que le ha propuesto el Pentágono. El Comando Centro del Pentágono fue convocado, el almirante que lo conduce, a una reunión con el comandante en jefe, con Donald Trump, 1 hora y media de análisis. ¿Qué pasó en ese análisis? Le plantearon todas las hipótesis para atacar a Irán. Desde desembarcos, que yo la verdad los descarto, pero se lo plantearon al presidente, desembarcos que tendrían dos objetivos. Uno, capturar el uranio enriquecido. Según New York Times, es mucho más del que se decía. Otro, capturar la isla de Khark. Siguiente hipótesis del Comando Centro. Ataques quirúrgicos. Y usando todo el armamento que tienen, incluido una nueva arma hipersónica, imposible de detener por los iraníes, que se llama Águila Oscura, Dark Eagle. Este arma es un arma de ultimísima generación, que tiene la capacidad de entrar y salir de la atmósfera, y en consecuencia, al momento que se desploma sobre su objetivo, quedan 2 o 3 minutos para defenderse, prácticamente nada. No hay posibilidad de actuar como con un misil tradicional
que sigue una línea, pero no sale de la atmósfera. Este sí sale y vuelve a entrar. Al mismo tiempo, por si necesitara utilizar un camino distinto, en las últimas 48 horas han llegado a Israel la mayor cantidad de armamento e equipamiento norteamericano que se haya mandado en un lapso tan breve. Nadie sabe qué tiene ese cargamento monstruoso que se ha desembarcado en Israel, pero podría también tener uno de estos proyectiles que ya lanzado de Israel tendría un efecto mucho más letal. El ministro de Defensa de Israel ha dicho: estamos preparados para destruir lo que queda de Irán en cuanto lo ordene el presidente Donald Trump. Entonces Trump tiene todas las cartas en la mano. Tiene la decisión de enfrentar la actitud del Congreso de los Estados Unidos, que no quiere que siga el conflicto. Acepta que este sea un tema de campaña y decide que va a tomar un camino de continuación absoluta del bloqueo. Y una información muy importante: ya no entra más petróleo en los tanques de Hark. Claro. Han quedado absolutamente colmados. Y en consecuencia, esto obliga a Irán a hacer dos caminos. Uno, lo que se llama estructura de desvío de los oleoductos para tirar petróleo a la arena e irlo quemando. Al quemarse ese petróleo en la arena se arma una capa que conforma una especie de inmensas piletas donde van a seguir tirando petróleo. Eso para no tener que hacer lo que yo he explicado, tapar el pozo, porque cuando tapas los pozos de petróleo después volver a reactivarlos es dificilísimo. Y la otra cosa es que los iraníes, que ya han puesto otra vez en operación a Mojtaba Khamenei, que ha hecho un comunicado durísimo, ya hemos hablado de eso, los iraníes están preparados en alerta máxima para un ataque en cualquier momento en las próximas 48 horas. Y si faltaba algo para coronar esto, el petróleo sigue subiendo. En este momento, cuando estamos hablando, $109 el Brent, $103 el WTI y $151 el que yo llamo petróleo del mercado negro. Así que está realmente todo para que ocurra cualquier cosa en las próximas 48 horas. Habrá que estar muy atentos. Yo creo que a esta altura Khamenei Jr. es un peón más de la Guardia Revolucionaria Islámica y en consecuencia de Bahidi. Pero para más bronca de Bahidi, en este momento hay un muy fuerte cruce militar entre Israel y Hezbollah. Claro. Israel ha considerado que se ha violado por parte de Hezbollah el alto el fuego y está atacándolo con todo al sur del río Litani. En consecuencia, esa tregua, por la que vos siempre me preguntás, también está en discusión. Es verdad que la tregua es entre el Líbano e Israel, y en esa tregua se pactó que había que desarmar a Hezbollah, y Hezbollah se negó a desarmarse y de hecho está atacando a Israel. Pero este tema que a Trump le interesa mucho, que ese conflicto quede frenado mientras avanza en el otro, está otra vez al rojo vivo. Le preguntaron a Donald Trump hoy los periodistas sobre el tema de China y dijo que estaba todo bien con Xi y que se iban a dar pronto un abrazo cuando visitara Beijing. Así que evidentemente las conversaciones entre Marco Rubio y Wang Yi continúan y hoy, digamos, lo clarificó una vez más Donald Trump. Respecto a Putin, tuvo una larga charla telefónica con Donald Trump. No se ha sabido, no se ha filtrado el contenido de esa charla, pero está muy claro que lo que sigue haciendo Rusia es respecto a Irán un apoyo moral, porque no avanza en ninguna acción militar concreta. Sí sigue
pendiente la resolución de lo de Ucrania. Ahora, en una especie de pequeño compás de espera, hay una pausa militar por razones religiosas y por el hecho de que se recuerda por parte de Rusia el final de la Segunda Guerra Mundial. Rusia tiene un final distinto al que tienen los aliados, porque ellos creen que la Unión Soviética ganó la guerra, pero bueno, es parte de la fantasía que a veces se construye en un país. Lo cierto es que esa guerra de Ucrania sigue siendo el objetivo central de Rusia. Y una noticia muy importante es que los miembros europeos de la OTAN cada vez están más preocupados porque sobre sus países cae el problema del aumento del precio de todas las gasolinas. Ya lo hemos hablado esto, y además hemos hablado que desde hoy, 1 de mayo, no llega a Berlín más el petróleo kazajo, que pasa por un oleoducto ruso que ha suspendido la entrega a Berlín. Ese oleoducto le daba el 80% de la energía a la capital de Alemania, la locomotora de la Unión Europea. Último minuto en NTN 24. Atención, a 2 meses de iniciada la operación Furia épica de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, la dictadura de los ayatolás ha enviado hoy una nueva propuesta, propuesta de negociación de paz a Washington, esto a través de Pakistán. Según la agencia IRNA, controlada por el régimen autocrático, el texto fue enviado en la tarde de este jueves, pero aún se desconoce el contenido de la misma. Teherán ha presentado una propuesta la semana pasada ya, en la que ha ofrecido una negociación en varias fases, con la primera de ellas centrada en el fin de las operaciones militares, la reapertura además del estrecho de Hormuz por ambas partes, sin incluir el programa nuclear. Dichas propuestas, como la de hoy, no ha convencido al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump. Las conversaciones están estancadas ante la negativa del régimen de Irán de sentarse a negociar, mientras Estados Unidos mantenga el cerco naval a sus puertos y buques, una medida con la que la Casa Blanca busca justamente bloquear la economía iraní. Acabamos de hablar con Irán, veremos qué pasa, pero diría que no estoy contento. Tienen que llegar a un acuerdo adecuado. De momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen. ¿Queremos ir y simplemente aniquilarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar llegar a un acuerdo? Es decir, esas son las opciones. ¿Quiere ir y aniquilarlos? Prefiero no hacerlo. Humanamente hablando, prefiero no hacerlo. El sospechoso acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en la cena de corresponsales de la Casa Blanca el fin de semana pasado permanecerá bajo custodia mientras su caso es resuelto. Cole Allen, de 31 años, no rebatió los argumentos de la fiscalía, que lo acusó de representar un peligro para la comunidad y por ello exigió que permanezca en prisión. La fiscalía argumentó que Allen ha planeado cuidadosamente, meticulosamente atacar a Trump y también a otros funcionarios de su administración mientras cenaba con unos 2.600 periodistas, con políticos, otras personalidades en este hotel en Washington Hilton. La fiscalía dice que Cole Allen viajó en tren desde Torrance, su ciudad natal en California, hasta Washington, armado con la escopeta, una pistola calibre 38, así como cuchillos y dagas, y que estaba además dispuesto a cometer un tiroteo masivo dentro de una sala llena de los funcionarios de más alto rango del gobierno de Estados Unidos, además de todos los periodistas que cubren la información de la Casa Blanca. Allen está acusado de intento de asesinato, disparo de un arma de fuego durante un delito violento y transporte ilegal de armas, así como munición a través de las fronteras estatales. El equipo de defensa afirma que el sospechoso no tiene antecedentes penales ni condenas previas. Y basado en los cargos federales que han sido presentados, Cole Allen podría enfrentar una condena de cadena perpetua, dada la gravedad de las acusaciones. A continuación vamos a desglosar los posibles escenarios, las condenas asociadas a cada uno de estos cargos.
Tenemos el cargo de intento de asesinato del presidente Donald Trump. Conlleva una pena máxima de cadena perpetua. Disparó también un arma de fuego durante un delito violento. La ley federal impone una pena mínima obligatoria de 10 años hasta cadena perpetua. El transporte ilegal de armas y munición a través de fronteras estatales. Esto puede acarrear hasta 10 años de prisión. Y en las últimas horas, la fiscal federal de Washington, D.C., Jeanine Pirro, difundió estas imágenes de las cámaras de seguridad que muestran cómo Cole Allen inició su ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril pasado. Aquí se ve al sospechoso corriendo un control de seguridad en el Hotel Washington Hilton y disparando a un agente. Y también el video muestra al sospechoso merodeando por el hotel justamente el día anterior a lo que fue este tiroteo. Allen ha sido captado caminando por los pasillos, visitando el gimnasio del Hotel Washington Hilton. La operación Furia Épica ha generado un colapso financiero sin precedentes en la estructura de defensa del gobierno teocrático de Irán, acumulando pérdidas por hasta 144.000 millones de dólares en apenas 2 meses. Del otro lado, Estados Unidos ha destinado el 2,6% de su presupuesto militar 2025 a esta ofensiva. La operación Furia Épica, al cumplirse 2 meses de su inicio contra el régimen iraní, revela un millonario gasto por parte de Estados Unidos. Al día de hoy aproximadamente estamos gastando 25.000 millones de dólares en la operación Furia Épica. Son municiones, también equipo de reemplazo. Le enviaremos a través de la Casa Blanca un informe al Congreso de los costos del conflicto. Sí, entonces usted dice que el costo completo es de 25.000 millones de dólares. Sí, así es. Aunque parece un costo enorme, el gasto militar de la Unión Americana para 2025 rondaba los 954.000 millones de dólares, monto que supera a China, que tiene un presupuesto estimado de 336.000 millones, o a Rusia con 196.000 millones. Los 25.000 millones destinados hasta ahora para la operación militar contra los ayatolás solo representa el 2,62% del presupuesto total. Lo que ha gastado Estados Unidos supera hasta ahora unas 3,4 veces el gasto militar iraní destinado para el último año. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, Teherán tenía presupuestado solo 7.400 millones de dólares. Pero no es el único golpe que ha tenido el régimen. Según la Fundación para la Defensa de las Democracias, las pérdidas alcanzan los 144.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto previo al inicio de las operaciones de las fuerzas de Estados Unidos. Esa millonaria cifra está dividida en 53.000 millones de dólares en pérdidas por falta de ingresos por hidrocarburos, tanto durante los ataques activos como por el bloqueo de puertos ordenados por el presidente Donald Trump. Y los costos de reemplazos avaluados en 91.000 millones de dólares, que abarcan los bienes destruidos en el conflicto, basándose en imágenes satelitales e informes de daños del Comando Central, que abarcan bienes militares, estratégicos, infraestructura económica y perturbaciones a la economía formal. Las nuevas evaluaciones de daños, un bloqueo más prolongado y el aumento de los costos de reconstrucción bajo sanciones elevarán el balance de las ya registradas pérdidas infligidas durante la operación Furia Épica. Ustedes lo ven en nuestro videogol. Este es el portaaviones más avanzado de los Estados Unidos. Es el USS Gerald R. Ford, que ya está de regreso a su base en Norfolk, Virginia, tras un despliegue récord de más de 300 días en el mar. El más largo que ha hecho un portaaviones de los Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Recordemos que este buque de 335 metros de eslora, con capacidad para transportar alrededor de 100.000 toneladas a 4.500 marines y más de 70 aeronaves, más de 70 aviones, fue redirigido primero al Caribe en noviembre del año pasado para apoyar operaciones frente a Venezuela,
donde contribuyó a la presión militar que culminó ya hace cerca de 4 meses con la captura del dictador Nicolás Maduro y de su esposa. Posteriormente, esta embarcación fue enviada al Mediterráneo y al Mar Rojo, donde participó activamente en operaciones y ataques aéreos durante la guerra contra la dictadura iraní. Tras casi ya 10 meses de despliegue continuo, el portaaviones regresa principalmente por necesidad de mantenimiento y para relevar a su tripulación de aproximadamente 4.500 marineros. Vamos a actualizar los últimos hechos de la guerra contra el terrorismo de Irán en el Medio Oriente. En un golpe devastador contra la organización criminal Hezbollah, las fuerzas especiales israelíes destruyeron un enorme túnel subterráneo de más de 140 metros de longitud en el sur del Líbano, utilizando más de 24 toneladas de explosivos. 146 efectivos del Comando de Operaciones Especiales arrasaron esta mañana la infraestructura terrorista que contaba con habitaciones para alojamiento, múltiples pozos de acceso y un importante arsenal de armas almacenadas también en su interior. Estas imágenes que ven ustedes en pantalla son impactantes, muestran el momento exacto de la detonación masiva y el cráter que quedó tras la explosión. Esta estructura subterránea era utilizada por el grupo terrorista Hezbollah a fin de planear y ejecutar ataques terroristas contra civiles inermes en Israel.